hacemos la señal de los cristianos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a hacer lección divina de un texto de Lucas. ¿Os gusta Lucas? Es un evangelista. Bueno, pues hoy vamos a leer y hacer lección de Lucas 3, 10, 18. Bueno, y os agradecemos mucho a los que estáis aquí, pero también a todos los que participan en la lección a través de la grabación que hace Antonio, que acaba de venir de Asturias y que se lo agradecemos. Bueno, entonces, una vez dicho esto, pues invocamos al Espíritu Santo, que es siempre el protagonista principal de toda historia de la palabra, como lo vemos en María. Así como en María, pues el Espíritu Santo hace fecunda la palabra, pues nosotros también invocamos al Espíritu Santo. Bueno, y para invocar al Espíritu Santo hemos escogido unos versos de San Juan de la Cruz, porque San Juan de la Cruz está también en esta semana. Vamos a celebrarlo el día 14. Y entonces hemos escogido unos versos preciosos de San Juan de la Cruz, que dice así: cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Bueno, una maravilla lo que nos dice Juan de la Cruz con estos versos. Fijaos, primero, el cuán. A Juan de la Cruz le gustan mucho estos cuán, que es una manera de decir lo grande que es. Cuán manso, que no es una persona débil, sino una persona fuerte en la bondad. Jesús tenía mansedumbre y dirá una bienaventuranza: bienaventurados los mansos. No es por tanto una imagen despectiva, sino una persona fuerte en sus convicciones, pero unas convicciones que le han hecho dulce, con una dulzura. Cuán manso y amoroso, porque el Espíritu Santo siempre tiene que ver con el amor. Cuán manso y amoroso. Nos detenemos porque puede ser que durante esta semana estos versos os ayuden a invocar al Espíritu. Cuán manso y amoroso. Recordar es una palabra muy bonita porque se compone de re y cor. Recor. Y cor es corazón. Entonces el Espíritu es el que mantiene vivo en nuestro corazón el recuerdo de Jesús, y lo mantiene en las comunidades y en la historia, mantiene vivo el recuerdo de Jesús, porque nosotros llevamos con Jesús muchos años, pero nos sigue pareciendo nuevo. Entonces recordar es que el Espíritu Santo en el corazón renueva el recuerdo de Jesús. Donde secretamente solo moras, porque lo recuerdas en mi seno. Es una palabra muy bonita para decir la interioridad, el seno del ser humano, la interioridad. Ahí es donde el Espíritu actúa. Bueno, y ahí secretamente solo moras, porque el Espíritu actúa ahí en secreto. Tanto es así que si no lo invocamos, Él es como si estuviera desapercibido. Y a veces puede pasar un día entero sin que tomemos conciencia de esto, como si no viviéramos con el Espíritu Santo. Entonces, en secreto, ahí, callado, como oculto, como sin querer llamar la atención, como con una palabra suave, una brisa suave que hay que escuchar. Entonces, secretamente solo moras.
Y en tu aspirar, el Espíritu es la aspiración y la inspiración. El Espíritu es el que nos inspira caminos nuevos en tu aspirar sabroso, qué palabra tan bonita, en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, y termina diciendo cuán delicadamente me enamoras. El Espíritu tiene como misión enamorarnos, de una forma muy sutil, sin forzar, nunca fuerza, siempre desde lo secreto, ahí está. Por eso es tan importante para nosotros que hagamos silencio para percibir el susurro del Espíritu. Acordaos cuando Elías, delante de la cueva, vio que venía un vendaval tremendo y ahí no descubrió al Espíritu. Después hubo una tormenta y ahí no estaba el Espíritu. Después vino un fuego y ahí no estaba el Espíritu. Pero después apareció una brisa suave y ahí descubrió que estaba el Espíritu. Bueno, pues oramos para que todos nosotros tengamos una brisa suave que nos permita descubrir la presencia del Espíritu en nuestro seno, en nuestro interior. Lo invocamos y lo llamamos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Bueno, y seguimos adelante y decimos que este domingo tercero de Adviento, ¿sabéis cómo se llama? Domingo de Gaudete. Gaudete es una palabra latina que significa aquí alegraos, alegraos. Gaudete, solo con el sonido gaudium, ya está indicándonos alegría. Por eso celebramos el domingo de Gaudete, la fiesta de la alegría, porque el Señor que viene trae alegría. Y lo hacemos esta celebración con la música de Juan el Bautista, que de nuevo aparece aquí con nosotros, el Juan Bautista, con la música y también con la música de Juan de la Cruz, cuya fiesta celebramos en esta semana, y con la alegría, con la música de Jesús, que nos comunica en el Evangelio de Juan, que tiene una alegría, nos trae una alegría que nada ni nadie nos podrá robar del corazón. Esto es muy grande, que la alegría no nos la puede robar nada ni nadie. La alegría no se termina cuando se acaba la fiesta, sino que es una fonte, como sigue, que emana y corre, aunque es de noche, aunque las cosas no vayan bien, la fonte sigue, la fonte de la alegría sigue manando. Entonces celebramos este domingo, el domingo de la alegría, Gaudete, y podemos decir que nosotros somos un lujo de alegría. Un hermano teólogo que tenemos aquí en Burgos, muy buen teólogo, que ya va cumpliendo años, pero es muy buen teólogo, se llama Eloy Bueno, muy bueno, Eloy Bueno, dice él que el cristiano es un lujo de alegría, tiene un lujo de alegría, una alegría que no se agota nunca. Entonces, para motivar hoy la lección, entramos en este clima de alegría. Y también un texto impresionante de Juan de la Cruz. Juan de la Cruz era, como sabéis, pequeño de estatura, pero decía unas cosas muy atrevidas que normalmente no se leen ni se escuchan, ni siquiera en la iglesia. Era un atrevido, un teólogo atrevido. Y entonces fijaos lo que dice: en darnos, el Padre se refiere al Padre, en darnos
como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, que no tiene más que hablar. Todo lo que el Padre nos lo ha dicho, nos ha querido decir, nos lo ha dicho en Cristo, palabra, que no tiene otra cosa. Por eso, a nosotros que nos toca escuchar y mirar al que nos habla, escuchar y mirar al que nos habla. Bueno, entonces, esta palabra no se agota nunca. La palabra que está en Jesús no se agota nunca. Por eso, alguien puede decir, pero ¿cómo estáis dando vueltas a la misma palabra toda la vida? Bueno, pues aunque estemos leyendo el Evangelio un día y una semana y un mes y un año y toda la vida, nos seguirá, como lo sabéis por experiencia, nos seguirá sabiendo a nuevo, porque Él es una mina, la palabra es una mina de inmensos tesoros. Por eso hacemos muy bien en detenernos y estar con la palabra, porque saldremos embellecidos. Y algo del contexto. Bueno, pues deciros que Lucas es el evangelista de la alegría. ¿Sabéis cómo llamó en griego el ángel a María? Jaire, que es otra palabra también que suena Jaire, Jerte, el Jerte, es también el valle de la alegría, donde florecen los cerezos, y es una maravilla. Bueno, entonces Lucas es el evangelista de la alegría. Siempre hay música cuando entramos en el Evangelio. Alégrate, María. Y en este texto de Lucas, que alguna vez habréis oído que hay 4 evangelistas, pero que 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, copiaron mucho de su texto, de un texto que se llama la Fuente Q. La Fuente Q. Bueno, pues la Fuente Q presenta a Juan Bautista con tonos un poco violentos, un poco duros, como de destrucción. El hacha ya está en el tronco del árbol para... Bueno, entonces, en Lucas deja la Fuente Q y nos habla de Juan Bautista de otra manera, de una manera más humanizada, como veremos, más inteligible para nosotros. Bueno, también Pablo, en la carta a los filipenses que leeremos el domingo, los filipenses eran la comunidad preferida de Pablo, y era preferida de Pablo porque habían sido muy generosos en las danas de aquel tiempo, habían sido generosos, pero también porque lo querían mucho. Y entonces Pablo, pues, como nos pasa a nosotros, que cuando alguien nos quiere, pues nos estremecemos. Y Pablo se sentía muy querido por los filipenses. Entonces a los filipenses les dirá, alegraos. De nuevo os lo repito, alegraos, ¿pero en qué? En el Señor. Por eso hacemos un paréntesis para decir, una Navidad sin Jesús es una Navidad que le falta lo esencial, aunque haya muchas luces y buena comida, etcétera, y se junte la familia. Una Navidad con Jesús. Por eso, alegraos en el Señor. Y Jesús, como ya os he dicho, también dirá que nos regala una alegría que nada ni nadie nos puede robar. Bueno, entonces con la alegría es posible que el mundo cambie. No sé si visteis las imágenes de la reinauguración de Notre Dame de París, ¿verdad? Bueno, entonces la alegría, si queremos construir un mundo nuevo, hace falta mucha alegría, mucha alegría.
y allí pues sonaban, me acuerdo que yo vi a dos que tocaban el violín, ¿verdad?, que era una gozada, y después el órgano y las campanas y las canciones. Bueno, entonces, como os decía también antes, la fiesta puede organizarse. A veces se organiza una fiesta, pero la alegría se recibe. La alegría es un don. Por eso nos invitamos a que nos regocijemos y disfrutemos con todo nuestro ser. Un cristiano, podemos decir, tiene el ADN de la alegría. Bueno, vamos a decirlo así, ¿verdad? El ADN de la alegría. Y de tal manera que, aunque a veces estamos tristes, pues no debiéramos estarlo, porque un cristiano está bañado en la alegría. Una vez estuve con los monjes de Cardeña y decían en sus estatutos, decían que la comunidad es la casa de la alegría. Y entrar allí es entrar en la alegría. Bien, y con esto vamos ahora a escuchar el texto que nos va a proclamar Charo. Acogemos la palabra con el corazón ensanchado. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: entonces, ¿qué debemos hacer? Él contestaba: el que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les contestó: no exijáis más de lo establecido. Unos soldados igualmente le preguntaban: ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les contestó: no hagáis extorsión, ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió diciéndoles a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, gracias, Charo, ¿verdad?, por proclamar la palabra, que ya es mucho sembrar la semilla en el campo. Algunos y algunas de los que estáis aquí os ha tocado sembrar la semilla en el campo o participar de cómo vuestra familia la sembraba. Bueno, pues ella ha sembrado la palabra en este campo. Bien, entonces aquí la cosa va de preguntas. Juan Bautista, sabéis que está predicando un bautismo de conversión en la zona del Jordán, cerca de Qumrán, cerca del desierto, donde a pesar de ser un lugar apartado, acude muchísima gente, muchísima gente. Y entonces la gente le pregunta, en este primer texto, la gente le pregunta a Juan: entonces, ¿qué tenemos que hacer? Él, imaginemos que estaba hablando de muchas cosas, pero al final la gente quiere cosas concretas. ¿Qué tenemos que hacer? Y él contestaba: el que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene.
y el que tenga comida haga lo mismo. Bueno, entonces vemos aquí que la gente, una multitud anónima, no aparecen nombres, se acercan a Jesús para hacerle una pregunta. Una pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Santa Teresa también hacía una pregunta a sus monjas. Ella decía, ¿qué tales habremos de ser? Y esta pregunta ha marcado la reflexión y oración de toda la orden del Carmelo teresiano en estos últimos años. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tales habremos de ser? Bueno, 5 veces aparece en el texto el verbo hacer. No se trata de qué tenemos que pensar, sino que qué tenemos que hacer, qué tengo que hacer. Bueno, y es que no hay mejor manera de esperar a Jesús en el Adviento que hacer algo. Y hacer algo, pues todos lo sabemos. ¿Por quién? Por las personas necesitadas. Abre bien los ojos y verás cerca de ti alguna persona necesitada. Pues eso es el mejor Adviento. Visitar a una hermana, cuidar a una nieta, qué sé yo. Mira a tu alrededor para descubrir quién tiene necesidad. Porque esta es la mejor manera de vivir el Adviento. Y también, como hemos visto, comparte, porque al compartir se humaniza este mundo. Lucas está en sintonía con el profeta Isaías, que había dicho muchos siglos antes, había dicho que había que partir con el hambriento el pan, y que había que cubrir al desnudo, y que había que recibir en casa al que no tenía techo. Bueno, pues Lucas, en sintonía con Isaías, presta mucha atención a los pobres. Hemos dicho que Lucas es el evangelista de la alegría, pero también es el evangelista de los pobres. Bien, y hacer esto causa alegría, Lo hemos visto en estos días de tristeza ante lo que ha pasado en Valencia, que el hecho de que muchos, movidos por el Espíritu, conscientemente o no, han ido a trabajar y a liberar del barro todo lo que allí pasaba, esto ha suscitado alegría. Y en muchos sitios, como habréis oído, cuando estaban agotados y sin embargo se oía el himno de Valencia y la gente se emocionaba y lloraba de alegría. Entonces, esta manera de vivir causa alegría. El compartir, el vivir de forma austera la vida, el no vivir estos 4 días que nos tocan aquí para acumular, esto causa alegría cuando vivimos con austeridad, con sencillez. Recuerdo que una vez aquí en este salón vino una mujer a hablarnos, una mujer que, bueno, a mí me fascinó y desde entonces mantengo en el corazón lo que escuché. Y ella dijo, mi marido y yo podíamos entender la vida como una manera de ganar más dinero, para tener más, pero hemos pensado que ya tenemos para comer y por lo tanto ahora vamos a dedicar muchas horas de nuestra vida a los demás. Esa mujer es la mamá del amigo que nos hace la revista Orar, Germán. Esta mujer es de aquí de Burgos. Queremos vivir de tal manera que podamos hacer algo por los demás. Bueno, entonces, esta manera de entender la vida
que les propone Juan el Bautista. Comparte, comparte. ¿Quieres hacer algo? Comparte. ¿Quieres hacer algo? Pues da un donativo a Cáritas para que pueda llegar la comida a los que no la tienen, porque muchas veces nosotros no podemos llegar a los sitios, pero siempre hay instituciones que son capaces de recoger y de encauzar nuestro donativo, ¿verdad? Por eso ahí permanecen en el anonimato miles de personas que se han sentido llamadas a ayudar, en este caso o en otros. Las parábolas de la misericordia, sabéis que hay 3 parábolas en el Evangelio de Lucas de la misericordia. Seguramente os sonará la oveja perdida, os suena esta parábola, os suena la parábola también de la moneda perdida, y os suena la parábola del hijo perdido. Bueno, pues estas parábolas de la misericordia indican que prestar atención a las personas es extender en este mundo la alegría que es un don grande que nos ha concedido el Señor. Dios es alegre y por eso los hijos e hijas de Dios somos llamados a la alegría. Entonces Lucas sugiere un estilo de vida a la comunidad a la que escribe, sugiere un estilo de vida austero, capaces de compartir, como habían hecho con él, capaces de compartir. Y Lucas es muy concreto, muy concreto. Esto le gusta mucho también a Lucas, no se queda en el aire, sino que lo concreta. ¿Quieres ser feliz? Pues comparte. ¿Quieres ser feliz? Pues busca alguna estrategia para dar de comer a los hambrientos. Mateo 25, 31, 46 describe el juicio final como un texto que todos conocéis, ¿verdad? Tuve hambre y me disteis, estuve desnudo y me vestisteis. Vale, bien. Segundo grupo de personas que vienen, en esa multitud, pues había de todo, ¿verdad? Pero ahora vienen a bautizarse unos publicanos. Bueno, y le preguntan, maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y él les contestó, no exijáis más de lo establecido. Parece esto que es fácil, ¿verdad? Pero sabéis que cuando uno toca el dinero, se le pega a las manos, ¿verdad? Y entonces quiere más y más y más y más. Bueno, entonces estos publicanos estaban al margen de los esquemas religiosos de los judíos. Digamos que no iban a misa, ¿verdad? Pero estaban siempre en el puesto para cobrar los impuestos y llevaban bien nota a ver quién pagaba y quién no pagaba impuestos. Y exigían sumas superiores a las establecidas. Podríamos decir que eran unos delincuentes de cuello blanco, ¿verdad? No llevaban pistola ni navaja, pero se iban apropiando como usureros de algo más de lo que respondía. Bueno, aquí tenemos un tema que es muy actual, ¿verdad? Porque de los periódicos de esta última temporada en España, pues no hay periódico que no haya hablado de la corrupción, de que cuando tenemos al alcance de nosotros dinero, ¿verdad? Pues ahí se nos alarga la mano y nos quedamos con más de lo que corresponde. Esta tarde hablaban de un policía famoso, ¿verdad? Un policía famoso que antes estuvo en Caravaca y después en Valencia, y ahí toneladas y toneladas de cocaína, ¿verdad? Pues negociaba y le han descubierto un montón de millones, muchísimos millones en su casa. Pero aparte de estos, pues quizás no hay gente que robe mucho, pero hay mucha gente que roba poco, ¿verdad? Cuando estás en la tienda, hay muchas maneras de corrupción. Bueno, pues esto estaba vinculado a los publicanos.
Pero Jesús no excluyó a nadie de su mensaje de amor, y por eso hubo algunos publicanos que se pasaron a ser seguidores de Jesús. ¿Os acordáis de alguno? El Mateo y otro famoso, uno que era pequeño de estatura, Jairo, y Zaqueo. Bueno, entonces Zaqueo. Entonces, fijaos, ¿qué pasa con Mateo? Cuando deja todo y se va con Jesús, hace una comilona grande, invita a los discípulos y a sus amigos, y allí había mucha alegría, porque cuando uno da el cambio, experimenta el gozo, y ese gozo no lo puede reprimir, y lo extiende a todos. Bueno, entonces Dios no excluye a nadie de su salvación, aunque sea un publicano y aunque se le haya pegado el dinero a las manos. Y cuando uno da el cambio, hay mucha alegría, mucha alegría. Tercer grupo, después de la multitud y de los publicanos, vienen unos soldados. Sorprendentemente vienen unos soldados y le preguntan: ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les contestó: no hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga, con la soldada, con la paga. Bueno, entonces los soldados tampoco iban a misa. Los soldados no cumplían con las normas religiosas y eran mal vistos. Así como los publicanos eran mal vistos, los soldados también, entre otras cosas porque llevaban armas, y el que lleva armas las puede utilizar, y sabemos que cuando se ceban con uno, pues este termina muchas veces en la muerte. Entonces, los soldados, ¿quiénes eran? Los soldados eran judíos, lo mismo que los publicanos eran judíos. Los soldados eran judíos, pero enrolados en el ejército de Roma, y esos podíamos decir que eran los peores. Estos eran muy estrictos, y entonces, mal vistos. ¿Qué les pide Juan Bautista? Que no usen la fuerza, las armas que tienen, que no las usen para buscar denuncias falsas que lleven a las personas a la muerte, a ser apedreados. Que no hagáis extorsión, que no os prestéis a buscar información que después en manos de otros. Bueno, esto, ¿para qué vamos a hablar si está lleno nuestro mundo, verdad? Y entonces ahora en España vemos cómo tanta gente dice que sabe, ahí cuando yo dé a conocer lo que tengo grabado, ¿verdad? Cuando lo dé a conocer, verás tú la que se prepara. Bueno, entonces Juan les dice: no obtengáis información sobre gente sospechosa y no busquéis ganancias extras haciendo mal uso de la autoridad que se os dio. Bueno, en el fondo, lo que está aquí latente en Lucas y en Juan Bautista es lo que en la Iglesia se ha trabajado tanto, aunque se conoce poco, que es la justicia social. Que es verdad que hemos leído poco, porque los medios de comunicación no se detienen a hablar de la justicia social de la Iglesia. Bueno, entonces, en sintonía con los profetas y con la primitiva Iglesia, ¿sabéis una cosa de la primitiva Iglesia? Que dice que todo lo tenían en común. Y cuando alguien tenía necesidad, pues iba y le daban de lo que los más pudientes habían compartido. Esto fue la Iglesia que empezó en Pentecostés. Todos ponían en manos de los apóstoles, bueno, todo lo tenían en común. Compartían
Esto es lo que el Espíritu Santo les decía. Vale, y pasamos adelante. 3 grupos, soldados, publicanos y la gente. Pero, como el pueblo estaba expectante a ver qué pasa, y todos se preguntaban en su interior, ¿no será este Juan el Mesías? ¿No será? Bueno, entonces el pueblo se puede mirar de muchas maneras, ¿verdad? Pero en la gente a veces hay como un gemido que decía San Juan de la Cruz, un gemido, una expectación, un deseo de que esto cambie. Por ejemplo, ahora estamos oyendo el gemido de gentes de Siria que están como esperando, ansiando y no saben si irse del país o volver al país ante el cambio de régimen. Bueno, no lo saben, no saben qué hacer. Y en unos sitios la gente huye de Siria y en otros sitios la gente entra en Siria. Y en Siria hay un grupo de cristianos que han sido perseguidos, masacrados. Bueno, entonces el pueblo está expectante. O imaginaos el pueblo en Venezuela o en tantos lugares. El pueblo tiene como está esperando algo. Bueno, entonces la pregunta a Juan, la pregunta que se hace la gente, parte de la gente, no parte de las autoridades. Bueno, y esto también nos desvela un poquito esto que está pasando en la zona de Valencia, donde hay una como desconexión con las autoridades y como que la gente ha visto que la solución está en el pueblo. Bueno, esto quizás es exageración, pero sí que os puedo decir que un primo mío que vive en Paiporta, donde ha ocurrido todo esto, pues resulta que la mujer no estaba cuando la riada y él se quedó solo en la casa, ¿verdad? Y según iba subiendo el agua, él iba subiendo a la parte más alta de la casa, ¿verdad? Y bueno, y quedaron después como 3 metros de basura en la puerta de su casa hacia la calle y dentro también lleno de barro y el hombre no podía salir. Y entonces dice que durante muchos días los únicos que acudieron allí fueron estos voluntarios que tanto han aplaudido y hemos aplaudido. Bueno, entonces estos se preguntan que si no será el Mesías. Pero entonces Juan, que es un hombre amigo de la verdad, no dice, yo soy el Mesías y todos los honores para mí, sino ya sabéis qué dice, ¿verdad? Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Bueno, esto de desatar la correa de las sandalias es una imagen de humildad, ¿no? Las sandalias de la gente estaban llenas de polvo, porque no había asfalto, no había calles encementadas, todo era camino. Entonces, las sandalias estaban llenas de polvo, y acercarse a quitar las sandalias era mancharse con el polvo, y por eso era una señal de humildad. Pero hay un sentido también matrimonial precioso de esto de las sandalias, y tiene que ver con la famosa ley del levirato. Ya habéis oído hablar de esta ley, ¿verdad? Cuando una mujer se casaba con un hombre y no tenían descendencia, si el hombre moría, pues se tenía que casar con otro hermano del marido. Y entonces una vez los saduceos le presentaron una especie de fuego de artificio a Jesús, porque una mujer se casó con 7 hermanos. Y entonces ellos, como no creían en la resurrección, dicen, bueno, vamos a ver, ¿de quién va a ser esposa cuando llegue esta resurrección de la que habláis? Bueno, entonces, a ver si os lo explico y me doy a entender. Entonces, fijaos, cuando uno moría,
la mujer iba donde el hermano y este a veces quería y a otras veces no quería asumir ese compromiso. Y entonces ella le soltaba las sandalias y ¿sabéis lo que hacía con las sandalias? Le daba muchos golpes con las sandalias porque no había querido asumir el compromiso. Y entonces Juan dice, yo no soy digno de desatar las sandalias. ¿Por qué? Pues porque Jesús ha aceptado ser el esposo de nosotros, aun siendo pecadores y aun habiéndonos quedado huérfanos. Bueno, este es el significado más profundo. Jesús ha aceptado ser el novio de la humanidad y por eso Juan no tiene que desatarle las sandalias y darle golpes. Bueno, esto a propósito de las sandalias. Y dice, Él os bautizará, ¿cómo? Con Espíritu Santo y fuego. Y en su mano tiene, y aquí, atención, los que habéis estado en las tareas de la mies, ¿verdad? ¿Qué tiene? El bieldo, ¿os suena el bieldo? El bieldo. ¿Os suena la parva? La parva, la mies trillada que queda en un montón, y entonces el bieldo recoge la parva y la pone al viento, ¿verdad?, para reunir el trigo y guardarlo en el granero, y después la paja se quema. Bueno, entonces esta escena que ahora ya no se ve tanto, ¿verdad?, casi no se ve, pero aún tenemos en la memoria el viento, la parva, el trigo y la paja. Bueno, entonces el bautismo nos desvela, el bautismo de fuego nos desvela lo que somos. No solo es una conversión, sino que nos dice quién eres. ¿Y quién eres? Pues fijaos, aquí acudimos a un texto de San Juan de la Cruz, precioso, ¿verdad? ¿Quién dice San Juan de la Cruz que somos? Dice, sientes que Dios te ama de veras. ¿Quién eres? Aquel que es amado, amada de veras. E igualándose contigo, te dice, yo soy tuyo, y para ti, y gusto de ser cual soy, para ser tuyo y para darme a ti. ¿Qué os parece este texto de Juan de la Cruz? ¿Verdad? Precioso, ¿verdad? Esto indica la verdad de lo que somos. Somos amados de veras y Él se ha igualado conmigo, con nosotros. Se ha hecho esposo de nosotros. Amigo verdadero. Bueno, entonces el Adviento y este texto nos ayuda a descubrir quiénes somos, cuál es nuestra verdad. Y esto está vinculado con la alegría. Por eso, otro texto impresionante de San Juan de la Cruz, que dirá, en este estado de vida siempre el alma anda interior y exteriormente como de fiesta, y trae con gran frecuencia en el paladar de su espíritu un júbilo de Dios grande, como un cantar nuevo, siempre nuevo, envuelto en alegría y amor, en conocimiento de su feliz estado. Bueno, esto lo hemos dicho rápidamente, ¿verdad? Pero es una maravilla que lo miréis y lo saboreéis, este texto tan impresionante de Juan de la Cruz. Por tanto, ¿qué tales habremos de ser? Alegres en el bautismo del Espíritu, que nos dice quiénes somos. Bueno, y termino diciendo que Juan, con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio. Bueno, el Evangelio se anuncia con el corazón enamorado.
cuando uno está enamorado. El Evangelio no se puede anunciar con frialdad, se anuncia enamorados. Por eso también con unos versos de San Juan de la Cruz, en cuya fiesta estamos, ¿verdad? Él dirá: ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Bueno, una maravilla de expresar lo que es esto. Cuando se ama, cuando el amor es el ejercicio, entonces podemos anunciar el Evangelio. Por eso que en este tiempo de Adviento y de Jubileo, pues formemos comunidades nuevas, con solidaridad y pasión por el reino, viviendo todo con alegría. No nos olvidemos de que la alegría es el ADN del cristiano. Bueno, y como me he alargado mucho en esto, pues voy más rápido, diciendo un poquito, para meditar sería: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Que se lo preguntemos al Señor. ¿Qué tengo que hacer yo para alcanzar la alegría? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, y pues no sé, si encontráis a vuestro alrededor alguien que necesita vuestra ayuda, pues prestádsela, ¿verdad? Pasad unas horas con esa persona, que puede ser vecina, puede ser familia, puede ser un hermano o hermana de la comunidad. Bueno, y sobre todo ama. San Juan de la Cruz dirá unos versos que sabéis todos, ¿verdad? El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Bueno, y esta podía ser nuestra oración en este Adviento, en el que San Juan de la Cruz dice que es como una noche o noche en que juntaste amado con amada, amado en amada, en el amado transformada. Bueno, y para contar al mundo nuestra manera de vivir, un texto precioso de la Evangelii Gaudium, de la alegría del Evangelio, que escribió el Papa Francisco. Por cierto, que hoy me ha dicho una persona, dice: estoy leyendo la Dilexit Nos, ¿os suena esto? Dilexit Nos, nos amó, este texto del Papa que ha escrito, y me está encantando, ¿verdad? Cada día leo un número, me está encantando. Bueno, entonces, dice este texto y termino. La alegría del Evangelio llena, fijaos esto, ¿verdad? La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Y todos podemos decir: con Jesucristo nace y renace la alegría. Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Bueno, pues con esto vamos adelante, y os recuerdo que esta semana tenemos, a ver si lo digo bien, que Charo me corrija, el viernes, vigilia de San Juan de la Cruz, a las 8. 8:15 en la iglesia. Es un poco tarde con este frío, vosotros veréis. 8:15 en la iglesia, vigilia de San Juan de la Cruz. Se titula Juan de la Cruz, enséñanos a orar. Bueno, eso el viernes. El sábado, día de San Juan de la Cruz, os invitamos a los que queráis a la 1 a tener una especie de aperitivo, que más que el aperitivo es un encuentro en nuestra comunidad de San José, de la enfermería. Si queréis un pinchito, ¿verdad? A la 1 y estamos juntos. Y a las 7:30, después de la sabatina, os invitamos a participar en la Eucaristía que tendrá lugar en la iglesia. 7:30 el sábado. Bueno, ¿qué más? Que mañana os comunicamos que viene un hermano más a nuestra comunidad, que se llama Maximiliano. Vamos a tener Maximiliano 1 y Maximiliano 2. Viene de Málaga y tiene muchos años. Tiene tantos años como Atanasio.
96 años, Maximiliano. Entonces lo acogeremos también todos con gran alegría a este hermano. Bueno, y se acabó, ¿no? Bueno, pero eso lo avisamos Bueno, gracias a todos y buena noche. No paséis frío, que hace mucho frío.